Gracias por acompañarnos. Estamos en esta serie de Lucas. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas en orden completito, versículo por versículo. Nos estamos dando el tiempo para examinarlo, para indagarlo bien. Ya estamos en sección 31, de hecho. Así que ya hemos avanzado bastante durante el estudio. Y hoy vamos a estar en esta semana, o este estudio, sección 31, y le puse como título, pidan y se les dará. Que es como un título así como de Iglesia de la Prosperidad. Pero, claramente esto aquí es un chiste, pero lo puse porque está en el texto. O sea, es una expresión que está en el texto. Y bueno, quisiera hoy guiarlos por este texto en Lucas 11, del 1 al 13. Así que vamos a darnos la tarea de leer el texto y ir pasito a pasito. Pero mira, quería comenzar contándoles que cuando yo estaba pequeño, en mi familia, mamá y papá, nuestro núcleo, no eran creyentes. Era un poco hippie más bien, porque no creían en nada y en todo. Por ahí está mi mamá. Pero entonces era curioso porque entonces mi papá y mi mamá no necesariamente nos inculcaron mucho el tema de Dios o la oración, mucho de esto. Pero yo tengo desde pequeño los recuerdos que cuando me iba a quedar a dormir en la casa de mi abuelita, que es la mamá de mi mamá, mi abuelita siempre para acostarnos a dormir, bueno, nos hacía un agua dulce, muy importante, y cantábamos cosas y no sé qué, y al irnos a dormir ella comenzaba a enseñarnos las oraciones. Y lo recuerdo, yo no sé qué edad tenía, pero realmente pudo haber sido muy pequeño, no sé si de 6, 7, 8 años, no sé. Y ella nos enseñaba las oraciones y me recuerdo que eran estas formas de oraciones que se repetían. Y tenía varias, tenía unas que son como canciones. Y había una que decía, Ángel de la guarda, dulce compañía, entonces también. Que es como de estas oraciones que todos hemos escuchado, todos nos acordamos, y habían salmos que ella leía. Entonces, mi primer acercamiento a esta idea de oración se lo debo a mi abuelita. Bueno, muchas cosas se las da a mi abuelita con respecto al Evangelio. Pero esta primera sensación y noción de oración lo escuché de ella. Claro, ya con el tiempo después, gracias a la gracia de Dios, mi mamá y mis hermanos y todos nosotros logramos conocer y por la gracia ser invitados a entender el Evangelio. Y ya uno aprende más a orar. Pero yo pensaría, y de entrada les quiero proponer esta pregunta. Quizás de repente hemos estado orando mal. O quizás hemos estado orando sin entender lo que implica o la manera en la que deberíamos hacerlo y a quién va dirigida la oración y estas cosas. Y en este texto hay una parte particular, lindísima, donde son los discípulos de Jesús, donde le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. Entonces, ¿qué tal si lo leemos? Algunos tienen la hojita. Por ahí me dijeron que las hojitas hoy se acabaron más rápido, así que vamos a imprimir más para la próxima. Pero si usted tiene el texto en la hojita o si lo tiene en su celular y lo puede ver en las notas, lo vamos a leer para irlo repasando un poquito a poco. Dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación. Versículo 5 dice, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta, no molestes, está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser su amigo o amigo suyo, sí se levantará por la impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, ojo con el 9, yo les digo, pidan y se les dará, el título. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Texto súper conocido, ¿no?
Esta, por cierto, es una de esas tantas fórmulas de tradición que hemos repetido. Probablemente usted ha leído esto muchas veces y otras veces cuando no lo ha leído lo repitió porque lo escuchó que alguien más lo dijo. Una de las cosas que de inicio quisiera notar en el texto es esa petición de enséñanos a orar, ¿verdad? Quiero marcar un par de cosas para ir avanzando poquito a poco. Jesús está orando, esto no es nada nuevo. Jesús hay un montón de momentos en los que ora. Y es bueno que pongamos atención en los momentos y las circunstancias en las que ora. No es como que siempre que está feliz ore, cuando está triste no. Vamos a verlo más adelante. Pero dice que cuando terminó, entonces uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. E inclusive hace una referencia de Juan que enseñó a sus discípulos. Esto quizás podría estar asociado de que algunos de los discípulos, apóstoles ahora de Jesús, habían sido primero discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista había señalado a Jesús y decía: ya no me sigan a mí, síganlo a él, que es el Cordero de Dios. Posiblemente Juan o Andrés, que en el Evangelio de Juan nos da referencia que caminaron con Juan el Bautista. Pero la pregunta me intrigaba, porque la pregunta es: ¿acaso los discípulos no sabían orar? ¿No sabían los judíos de aquel tiempo orar o cómo oraban? Hay varias preguntas que se suscitan y yo creo que la respuesta definitiva no era el hecho de que no supieran orar, pero sí que la oración de Jesús debió haber sido particularmente diferente. Los judíos oraban múltiples veces al día e inclusive tenían formas para orar. Una de las más populares, probablemente la han escuchado y hemos hablado de ellos aquí, el Shema, y también esa oración de Tefilá. Tefilá es una oración interesante porque estaba asociada con diferentes momentos del día: la mañana, la tarde y la noche. Y el Tefilá mandaba que los judíos se arrodillaran, pero se arrodillaran en dirección donde estaba el templo. Era parte de estas prácticas. De hecho, el Shema tiene que ver con: escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. Esto lo repetían. Y además seguían ciertos rituales que tenían que ver con unas tiras que se amarraban en los brazos, se cubrían con un manto, con un velo, y se ponían una cajita aquí. Y todo esto estaba asociado. De hecho, en la cajita de madera, si usted la abría, está el texto del Shema, de Deuteronomio, de Éxodo. Y en el caso del Tefilá era interesante. A mí me pegaron un susto en un vuelo. Era una de las primeras veces que estaba haciendo uno de estos vuelos largos, y yo en mi asiento, un poco temeroso, probablemente sea la primera vez que estaba haciendo esto, y al lado mío un chavalo se tira de rodillas en el pasillo y comienza y saca todo su indumentaria. Saca el manto y saca la cajita, se llama filacteria, y él comienza y se arrodilla. Fue interesante porque además no se arrodilla necesariamente como en la dirección del pasillo, sino como un poquito como atravesado, lo cual pareció todavía más confuso para mí. Pero yo dije: ya está, aquí, hasta aquí llegué, este chaval lo va a hacer, quién sabe qué conjuro, y vamos a ser así clavados en el Atlántico. Y ya después noté las características, y era un judío ortodoxo probablemente, que estaba haciendo una de estas oraciones tradicionales. Y traigo a colación esta historia porque era un vuelo de noche, o sea, estaba haciendo su oración que correspondía al horario, no sé si eran tal vez las 7 o 8 de la noche, y él estaba haciendo eso ahí, y a mí me pegó un gran susto. Le dije: papito, levántese, va de frente, ahorita van a repartir ahí los confiticos y todo. Entonces, la idea de entender esto es que la pregunta de los discípulos está asociada no con que ellos no sepan orar, pero está asociado a que las oraciones y las fórmulas tradicionales y religiosas del ejercicio religioso de los judíos son distintas, ¿verdad? Eran de repeticiones y eran también contemplativas, en el sentido que ellos tenían este concepto de luchar con el texto. El judío se acercaba al texto con esta devoción, y ante la ley, ante lo que refiere el texto, ellos meditaban. De hecho, el texto bíblico manda que de día y de noche, y a tus hijos y a los hijos de tus hijos, les enseñe la palabra y que mediten constantemente. Entonces, estas oraciones estaban asociadas con este meditar. Pero un ejemplo, tal vez todavía más obvio, son los salmos. Si usted revisa los salmos, todas son expresiones que algunos llaman imprecatorias, que significa que son expresiones de esta dirección del hombre para con Dios. En muchas expresiones, muchas de ellas son literalmente oraciones escritas.
unas con cierto tono y rima que podíamos llamar también canciones. La más famosa, Salmo 23. No sé cuántas abuelitas nos enseñaron eso, me recuerdo mi abuelita, hablando de el Señor es. Y habla toda esta expresión. Esta es una oración que reconoce a Dios como alguien que cuida, como un pastor que tiene cuidado del rebaño y que lleva a las ovejas donde hay pasto y lleva a las ovejas donde está el agua, y que aún en los momentos difíciles este buen pastor cuida. Es una oración que habla o que denota ese cuidado de Dios y nos refiere a un Dios que es un buen pastor. Pero por el otro lado también tenemos el Salmo 51. Lo leo para ustedes. Salmo 51 del 3 al 6, una porción. David, en sus días más duros, más oscuros, dice: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Si usted tiene siempre presente su pecado, bueno no salió. Contra ti he pecado, solo contra ti, dice en esta oración, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y claro, cuando uno compara el Salmo 23 y Salmo 51, se da cuenta que hay momentos emocionales, ¿sí?, de circunstancias distintas, pero los dos son expresiones asociadas con oraciones. Entonces, concluyo, claro, los judíos saben cómo orar y oran, pero una particularidad que es bien notoria con respecto a la oración de los judíos, a diferencia de la oración de Jesús, y que es parte de lo que vamos a ver hoy en este modelo, es que hay muy pocas referencias de oración en el Antiguo Testamento donde el que ora está diciendo Padre. Escuchen, porque esto es muy importante. Los judíos llamaban Padre normalmente a los que eran los patriarcas. ¿Recuerdan los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. Entonces su idea de paternidad y de vínculo tenía que ver con el padre Abraham. Por ahí hay una expresión donde ellos están discutiendo con Jesús y le dicen: nosotros tenemos por padre, y dice Abraham. Ese es su ligamen de vínculo racial, fraterno, clan familiar. Entonces, una de las cosas que podemos notar, que probablemente saltaba a la vista y al oído de los discípulos, es que Jesús oraba Padre. Claro, aquí podemos fácilmente darnos cuenta que Jesús, la oración, tiene que ver con un estrecho vínculo íntimo que tenía con Dios como Padre. Esta idea de Dios Padre la introduce sobre todo con fuerza Jesús, que nos modela un Dios que ya no es el Dios de batalla, sigue siendo el Dios de batalla, sigue el Dios defensor, el Dios fuerte, el Dios de juicio, es el mismo. Pero ahora Jesús nos introduce a un perfil donde dice: este Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, es un Padre bueno, amoroso. Y sus discípulos están escuchando la oración y están diciendo: ¿por qué oras así? Enséñanos, ¿verdad? Muchas de las oraciones de los judíos, sobre todo si ven las oraciones, por ejemplo, de los profetas, eran oraciones, piensa en Moisés, oraciones donde intercedían por el pueblo. Tenían un sentido de Señor Jehová, son las expresiones. Señor Altísimo, ten misericordia de tu pueblo, ¿verdad? Abraham intercediendo también por Sodoma y Gomorra y orando: ten misericordia de este pueblo. Son oraciones en las que hay un intercesor, pero el vínculo no necesariamente tenía que ver con la intimidad o con la cercanía que Jesús nos está modelando. Y de ahí la pregunta: enséñanos a orar. Yo creo que los discípulos dijeron: nosotros hemos orado y repetimos, pero vea qué chiva es la oración de Jesús. Vea la emoción de la oración de Jesús. La otra cosa importante, vea el tono. Y la otra cosa es, vea el contenido. Quiero que vayamos en detalle entonces a revisar. Este pasaje nos ofrece primero un modelo. Segundo, nos ofrece un mandato. Y finalmente nos ofrece un Padre. Son tres cosas, o los tres puntos por los que quiero que vayamos caminando después de haber visto esta primera petición de parte de los discípulos. Así que si está siguiéndome en las notas, vamos a revisar la parte en la que dice el modelo. ¿Qué contiene esta oración? ¿A quién va dirigida? ¿Cuáles son los elementos que podemos ver ahí? Porque ciertamente, más que el modelo para entender
¿Cuántas veces tengo que repetirlo al día? Deberíamos ver el modelo por cuál es el contenido y a qué se refiere ese contenido de esta oración. Entonces, lo primero que quiero que podamos marcar aquí, que les decía, es el Padre. Y aquí yo agregué el nuestro, aunque realmente este nuestro corresponde a Mateo 6. Por eso lo agregué entre paréntesis. Este es Mateo 6. Pero este Padre nuestro, es el inicio. Y lo que indica, para irlo agregando aquí, el Padre nuestro tiene que ver con un sentido de relación e identidad. O sea, del punto de la posición, del punto de partida de la oración de Jesús es: yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Algo nunca visto, nunca expresado. De hecho, podría haber sido apreciado, podría haber sido como notado por los demás como un atrevimiento. Inclusive a Jesús lo llegan a cuestionar porque Él se hace a sí mismo llamar el Hijo de Dios. Y cualquiera que aseverara soy el Hijo de Dios es hacerse igual a Dios. Es decir, soy Dios. Así que este inicio de esta oración lo que está introduciendo es esta idea de: yo soy el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Yo soy Dios mismo. Yo soy la expresión de Dios. Pero también da este modelo de que la oración parte de un vínculo de identidad. Si yo soy su hijo, y nosotros somos sus hijos, yo entonces oro al Padre. Ahora, aquí ya hay un gran reto tal vez a la hora de aplicar, porque tal vez usted cargue la relación buena, mala, o más o menos que tengas con tu padre, y esto ya podría ser de entrada un bloqueo, ¿verdad? Yo conocí un joven hace muchos años, en un grupo de jóvenes, que él luchaba con la idea de Dios Padre. Entonces, de hecho, en sus oraciones nunca oraba Padre, ¿verdad? Y una vez, en una conversación, surgió este tema, ¿verdad? Dice: yo tengo dificultad con llamar a Dios Padre porque mi Padre terrenal ha sido terrible. Entonces mi sensación de llamar a Dios Padre choca. Y una de las cosas que yo retaba a este muchacho a decirle es: primero, camina en un proceso de perdonar a tu padre y honrarlo, indistintamente de cómo fue este hombre, bueno, malo o más o menos. Y segundo, no te prives del privilegio del que Dios te está invitando a ser su hijo. Que la experiencia terrenal no eches perder la experiencia espiritual a la que el Padre te está invitando. Si tuvimos malos padres, o padres más o menos, que podamos ir al texto. Un texto como este nos presenta a un buen Padre, a un Padre celestial, para que lo disfrutemos. Entonces, claro, esta introducción de Padre Nuestro tiene que ver con relación, identidad. El Padre quiere esa relación, de ahí que mande a Jesús. Después viene esta expresión que dice santificado, santo, y usa esta palabra nombre. La palabra aquí es onoma. La palabra nombre en griego es onoma. Y quería resaltarlo aquí porque a veces nosotros usamos la idea del nombre. Dime tu nombre, como solo quiero saber cómo te llamas. Pero cuando en el griego enfatiza en el nombre de, como dicen, el nombre de Jesús, cuando dice bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando dice en ese nombre, lo que está diciendo es en todo lo que implica esa persona, en el carácter, en la reputación de ese hombre. Entonces lo que está diciendo esta segunda expresión es: santificado sea todo lo que eres, que tu nombre sea bendito. De hecho, santidad, santo, es una de estas perfecciones de Dios, es una de estas cualidades. De hecho, es esta cualidad expresada a la 3. Eres santo, santo, santo. Es parte de este reconocimiento máximo de que Dios es un ser supremo, es un Padre eterno bueno, y que estamos totalmente separados de esa realidad. Esto tiene que ver, o esto tiene una implicación con reconocimiento y exaltación. Quien ora, santificado sea tu nombre, lo que está haciendo es: estoy reconociendo quién es este ser maravilloso y estoy reconociendo de su santidad, de su gloria y de sus perfecciones. O sea, estamos separando en el sentido de un reconocimiento pleno de quién es Él, y además estamos exaltándolo, estamos reconociéndolo. Bendito, santo sea tu nombre.
Es una expresión de alabanza, de adoración. Más adelante, tercera expresión, usa él, venga tu reino. Venga tu reino implica dos temas. Uno es soberanía y el otro es justicia. El venga tu reino, de hecho, es literalmente lo que Jesús está presentando. O sea, Jesús nos introduce al reino, nos presenta al reino. Jesús es la puerta de entrada al reino. Jesús es el camino al reino. Y Jesús es el rey del reino. Y cuando Él dice venga tu reino, es una clara alusión de que venga la voluntad. De hecho, en la expresión de Mateo, dice venga tu reino, haz, ¿qué dice? Tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Lo que está diciendo es, trae tu soberanía a la realidad del pecado de la tierra. Entonces lo que está diciendo es, trae tu voluntad, tomando prestado del texto de Mateo. Haz tu voluntad es alguien que dice, tráela, yo quiero someterme a tu voluntad, yo quiero caminar en tu soberanía. Y la otra cosa importante es esta expresión de justicia. Cada reino, voy a hablar en términos naturales para nosotros, cada país tiene un sistema judicial. De hecho, las leyes, aunque en Occidente tienen cierto sistema homogéneo, o sea, son parecidas, y por cierto, todos tienen un vínculo con el desarrollo del Imperio Romano, las leyes se ejecutan y se entienden un poco distintas, ¿verdad? Entonces hay alguien que dice, a mí me gustaría que las leyes de Costa Rica sean como las leyes, qué sé yo, de los Estados Unidos, o que las leyes en España sean como las leyes en Uruguay. ¿Por qué? Porque cada gobierno, cada estado, cada país impone su justicia. Y aquí hay algo maravilloso. En el reino de Dios, la justicia que se pone es la justicia de Dios. La justicia de Dios no falla, no es imprecisa. La justicia de Dios no es injusta, es certera. Todo lo ve, todo lo conoce. Tremenda afirmación. Para nosotros orar, venga a tu reino, implica esas dos cosas. Me someto a tu voluntad y a tu soberanía, y acepto tu justicia. Todo el mundo dice, no vuelvo a orar el Padre Nuestro. Cantar la mañanita mejor, la mañana, vaya. Ahora, tenga en cuenta que quien está diciendo esto es Jesús. Quiere decir, quien trae la voluntad del Padre a la realidad y el que trae el cumplimiento de la justicia es Jesús. Y algo precioso que debemos entender es que en Jesús esta justicia de Dios es saciada en Jesús. Y entonces viene la segunda, o la cuarta más bien expresión, vamos viendo poco a poco. Dice danos, ve que hasta aquí estamos viendo una petición expresa de un sentido natural. Danos cada día, nuestro pan cotidiano. ¿A qué le suena el pan cotidiano? ¿Dónde hay en el texto esta idea de un pan cotidiano? El maná. Y este maná no es la banda, ¿verdad? Era la provisión de Dios para el pueblo de Israel, pero caía en la mañana de todos los días. Y el que se malamañaba, entonces agarraba y decía, pues agarrar un poquito más para el café de la tarde. ¿Qué pasaba con ese maná? ¿Se recuerdan con el maná que se guardaba? Quiere decir que esta petición de darnos ese pan cotidiano habla de provisión y dependencia, ¿verdad? O sea, esto atenta con PriceMart. Sí, porque usted va a PriceMart y usted compra para hoy y para 6 meses, ¿verdad? Ahora, para donde quiera, no me importa. Pero el sentido tal vez de esta petición de darnos el pan cotidiano es la expresión de alguien que necesita. Sabe que Dios es un Dios dador y sabe que da lo que Él debe darnos en la medida y en el tiempo que debe darnos. Por eso este modelo de oración nos complica, porque a veces yo estoy pidiendo por el otro año, ¿verdad? Y por lo de diciembre, y por lo cual hasta cierto punto tiene que ver un poco con la falta de fe, dependencia y confianza de que yo tengo de Dios. Que el afán del día sea el de hoy y que cada día traiga lo que corresponde en ese afán, ¿verdad? Y me encanta ese sentido sencillo. Aquí la expresión del pan también tiene alusión a algo maravilloso. ¿Quién dice yo soy el pan? Este es Jesús orando al Padre por la provisión
física, pero también sabemos que ese mismo Jesús dice: yo soy el pan de vida, que significa yo soy la provisión de Dios para tu vida. Y esa provisión es cotidiana, fresca, espiritual y eterna, para siempre. ¿Están conmigo? Vamos a esta cuarta expresión, esta quinta expresión, donde dice: perdona nuestros pecados. Porque también, no sé si nota la diferencia, en esta es la única que tiene como una solicitud que además anticipa que se retorne en otra dirección. Es como: perdona lo nuestro y nosotros perdonamos a lo de los demás. Dice: nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. ¿Cómo le va a usted con esa línea? Yo a veces quisiera leer la primera: perdona nuestros pecados, y los del otro, métale fuego a ese juicio. El texto hace algo lindo, porque lo que está diciendo es que lo que estás pidiendo para ti, ¿por qué lo requieres? Lo requiere el que está al lado tuyo. Pero si vos estás pidiendo algo que ni siquiera vos mismo podrías otorgar, estás en ¿verdad? Estás como en algo de falta de integridad. Me encanta este tiene que ver con perdón y redención. Yo estoy pidiendo al Padre: perdóname, porque reconozco mi condición. El Salmo que leímos, ¿qué dice? Porque soy pecador, porque me he equivocado, porque esto me destruye, me duele y destruyó más personas. Necesito tu misericordia. Ninguna persona va a orar por perdón de pecados si no entiende su condición. Tiene que haber una conciencia de decir: soy incapaz, no soy bueno, no soy tan bueno como creo. Claro, nos andamos comparando con todo para ver si podemos ser mejor que alguien más. Pero lo cierto del punto es que aquí todos estamos carentes por debajo de Dios, y requerimos ese perdón. Pongo aquí no solo perdón, sino también la expresión redención, y pongo redención en función de esto. Así como nosotros también perdonamos a los demás. En aquel tiempo, el tema de las deudas. Si yo debía algo a alguien, yo debía cumplir con ese compromiso. Pero también solía pasar que pasaba cada 7 años o cada 50 años que esas deudas se perdonaban. Era el año, por decir así, de la redención. Era el año de que esas deudas se limpiaban. Entonces, algo del concepto de pecado y de perdón, y el tema de redención, es que cuando pides perdón, el Padre lo que hace es liberar la carga y la deuda que tienes. Cuando pasa eso, te redime, ¿verdad? Te libera del juicio y más bien te otorga identidad y una nueva realidad en Cristo Jesús. Y la última expresión, que lo voy a poner aquí en medio, dice: no nos dejes caer en tentación, que claramente tiene que ver con protección y confianza. Ahora, uno podría hacer lo que tradicionalmente tal vez de alguna manera se tornó este texto. La manera en que se tornó este texto es que entonces mucha gente dijo: voy a repetirlo. El problema de repetirlo es que el mismo Jesús hace referencia a que no lo hagamos. Voy a leer Mateo 6, al final de Mateo 6, y está el paralelo que tiene que ver con este pasaje. Mateo 6, del 5 en adelante. Y ojo lo que él apunta antes de dar esta enseñanza. En el caso de Mateo, lo está dando en el Sermón del Monte. Dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. No seamos así. Les aseguro que ya han recibido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto y cierra la puerta y ora ¿a quién? A tu Padre que está en el secreto, y así tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, no usen vanas repeticiones, dice otra versión, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre, otra vez, sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y después viene el texto: Padre nuestro, como lo acabamos de repasar. A mí esa parte me reta muchísimo, porque me hacía cuestionar varias cosas. Uno, que he repetido oraciones. Yo recuerdo cuando estaba más joven,
probablemente usted va a resonar con esta idea. Yo comencé a sin querer queriendo como el pastor, ¿verdad? Yo usaba las palabras que el pastor usaba y el tono. Y claro, es tal vez el efecto inicial del deseo de aprender a orar o querer orar, pero no tener mayor dirección ni tener mayor idea de cómo hacerlo, ¿verdad? Me recuerdo que en aquel tiempo también tenía que ver con el que oraba más fuerte, ¿verdad? Entonces el que más alzaba la voz era más espiritual. Y el que decía palabras más raras era más espiritual. Estaban orando así y yo decía, ¿qué digo? ¿Verdad? Y yo dije, y Cortis, no sé si pues eso es bueno para mí o malo. Yo creo que todos acarreamos un poco de ese peso de tradición. El reto de un texto como estos es entender, más que es una fórmula mágica que repito y es el entendimiento de lo que transmite el contenido. Ese es el gran reto de un texto como estos. Entonces esta oración es un modelo para que oremos con un sentido de relación e identidad, con reconocimiento y exaltación de quién es este ser soberano, el Padre, que roguemos por su soberanía y nos sometamos a su soberanía pidiendo justicia, pero además pidamos por provisión dependencia, con un sentido de dependencia, y esta idea de que por favor perdone nuestra condición, que sabemos que solo puede pasar por el acto de Cristo sustitutivo por nosotros, y finalmente que Él nos guarde y nos proteja. Usted puede articularlo en más o menos frases, puedes alzar tu voz para hacerlo, pero tal vez puedes meditarlo en tu cabeza. Pero algo lindo es la cantidad de cosas conscientes que pasan cuando uno ora. Quiere decir que si ni siquiera tenemos conciencia de que estamos orando y por qué lo estamos orando, de entrada estamos haciendo nada más una repetición religiosa. Y eso en nada ayuda. Avanzamos un poquito más. Jesús no solo da este modelo, sino que su propia vida es un modelo de oración. Siguiendo las notas, solo en Lucas me di la tarea de ver cuáles oraciones hay. Solo en el Evangelio de Lucas, tomando en cuenta que estamos ahí, Lucas 3, Jesús siendo bautizado dice que Él oró. Quiere decir que Él oró en el río, se puede, en la piscina o en el baño. Bueno, algunos de ustedes oran en el baño. ¿Sí? Sale mal bañado, pero uno ora. Lucas 5, se retiraba a lugares solitarios. Constantemente dice que Jesús iba a lugares solitarios. O sea, Él buscaba su tiempo sin interrupciones, ¿verdad? Uno de sus lugares favoritos llegó a ser este jardín del Getsemaní. Lucas 6, pasa toda la noche orando porque al otro día va a ir al monte y a escoger a los 12. Estos textos ya los vimos por si acaso en esta serie. Después en Lucas 9 sube al monte y antes de la transfiguración está orando, un momento de gloria. La gloria del Padre manifiesta en el Hijo con los testigos ahí en medio. Lucas 10, Jesús lleno de gozo da gracias porque había enviado a los 72 y los 72 traen buenas noticias del Evangelio y de las cosas que habían hecho. Lucas 22, este no lo hemos visto. Oración en Getsemaní. Ahí cambia, ¿no? En profunda agonía y Jesús está orando. Lucas 23, desde la cruz, está diciendo, Padre, perdónalos. Ojo, Él está en la cruz todavía haciendo referencia a algo que Él les dijo, oren por el perdón de pecados. Y en Lucas 23, 46, en su último aliento, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús es el modelo de una vida de oración, que indistintamente de si estaba en ese gozo por el Espíritu o estaba en la agonía más profunda, Él tenía una vida de oración profunda que radicaba sobre todo en esta idea de el Hijo de Dios, la relación, ¿verdad? En el Getsemaní parte de la oración es, si es posible de mí pasa esta copa. Jesús orando por una cosa inmediatamente dice, pero no se haga mi voluntad, sino que haga la tuya. El contenido de la oración nunca debe ir con la idea de que yo quiero convencer a Dios de algo y entonces Él haga mi voluntad. Que Dios haga su voluntad sería algo terrible para su vida. ¿Sí? Hay como otros vecinos en universitario que hay caen pa. Porque son muy bulliciosos y ponen Bad Bunny y me pone mal eso. ¿Sí me explico? Si usted ora y es consciente de su voluntad y las cosas que usted desea,
Se descompone el mundo, señores. ¿Qué va a hacer el bombardeo de ayer y el desastre en Medio Oriente ahorita? Debemos aprender a orar por la voluntad del Padre. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero bueno, vamos a seguir. El texto nos ofrece algo muy lindo. En el medio del versículo 3 al versículo 8 nos ofrece, parece, una historia. Y esta historia, por cierto, es malentendida mayormente, en algunos casos. Entonces, esta historia va a llegar, nos va a dirigir a un mandato. Lo leo para ustedes. En el 5, supongamos, continuó Jesús, que uno de ustedes tiene un amigo y llega a medianoche. Y llegó una visita y no tiene nada, y él corre para que el otro amigo le pueda prestar panes para ofrecerle. Y el que está adentro le contesta: cerrado el chinamo. Ya yo estoy acostado, los chiquillos están enrollados. No puede ser. Pero dice que este hombre insiste, ¿verdad? En el 8 les digo que aunque no se levanta a darle pan por ser amigo, aquí no es el vínculo que tenía. Lo que sucedió es la insistencia, dice la impertinencia. La impertinencia es cuando alguien insiste. Aquí el texto está conectado con lo que viene más adelante. Él llama y pide y busca. Entonces, la enseñanza o el mandato viene cuando Jesús, en medio de esta clase de oración, introduce esa pequeña historia. Y lo que quiere es enfocar en la necesidad de orar. Dice que debemos estar dispuestos con la actitud correcta, que pidamos, busquemos y llamemos al Padre, que confiemos en que nos escucha y que indistintamente de su respuesta, importante eso, indistintamente de su respuesta, nosotros ejercitamos nuestra fe y dependemos de Él. La idea de la oración no es que usted pida y todo lo que pida lo reciba, porque Dios no es ni Santa Claus ni es el banco, ni usted tampoco es la gran cosota, ni yo lo soy tampoco. Pero el ejercicio de orar es un ejercicio de fe. O sea, el hecho de que usted lo haga, ya eso ejercita tu fe. Y al ejercitar tu fe, crece tu confianza y tu dependencia en el Señor. Entonces usted en medio de la oración dice, indistintamente que pase esto que oré, estoy echado en tus manos. Y me rindo ahí a tu voluntad, que sea lo que quieras. Pero en el 9 es donde viene esta expresión, donde él enfatiza, pidan. ¿Cómo se hace para pedir? Buenísima, dijo él. Dice pidan, pero también dice busquen. Y también dice llamen. Las tres cosas parecieran referirnos a diferentes, vamos a ver, intensidades, pensaría yo. Y la idea de permanecer. Lo que corresponde a cada uno es que si pida, recibe, se le dará. Y que si busca, encuentra. Y que si llaman, se les abre. Y aquí viene otra vez eso es un ejercicio literario para ellos, es volver a repetir, porque todo el que pide, recibe. Y todo el que busca, encuentra. Y que se le llama, se le abre. La clave de entender todo esto también está a este final, donde introduce la figura otra vez del Padre. La introduce en un sentido comparativo. Está este Padre y está también este Padre celestial. Entonces, una aclaración de este texto, del 5 al 8, en este pequeño fragmento no se debe entender como que la oración persistente cambia el parecer de Dios, o que lo obliga a actuar de una manera particular. El ejercicio de la oración no está por encima de la soberanía de Dios. Una vez, lamentablemente, escuché en una iglesia, un pastor escuché, una iglesia grandecita, o sea, varias gente escuchó esto, que si usted persiste en la oración, usted tuerce el brazo de Dios. ¿Cuántos de ustedes podrían concluir algo de eso, de este pasaje? Y si eso sí, o sea, y si eso es real, si esa fantasía es real, ¿cómo sería el mundo en un completo caos? Porque entonces él cedería ante todos. O sea, no ganaría ni la liga de esa presa. Porque todos están, ¿sí me explico? No tiene ningún sentido, ni lógico, ni mucho menos teológico. El énfasis es aquí, pide
busca y llama al Padre con perseverancia. Uno puede alegar, pero ya Él sabe, pero el Padre quiere que le pidas. Le voy a dar un ejemplo, probablemente los papás van a entender esto. Hay cosas que aunque mi hijo me pida, yo no se las voy a dar. Pero todavía yo quiero que Él me busque a mí y que Él sepa que si alguien podría dársela, soy yo. ¿Sí entiende la diferencia? Lucas llega, esto me gustaría que fuera una historia, pero es de verdad. Lucas llega y dice, papi, quiero un Play 5. Que no le voy a dar el Play 5. Pero a mí me satisface que Él busque y me diga a mí, quiero un Play 5. ¿Sí entiende el ejercicio que estoy haciendo? Es más, no me tiene que decir, yo ya sé que Él quiere el Play 5. Ahora, quizás yo no le compre el Play 5 ahora, pero se lo compré. Uno sabe, 15 años tal vez. O sea, ¿verdad? Un Play 5 en 15 años, fácilmente de 10,000 pesos. Está bueno. Pero el punto que voy con esto, lo que quiero ilustrar es que Dios es un Padre que quiere ver que nosotros le buscamos y le pedimos a Él. Una cosa también que me encanta es que uno siempre va y le pide al Padre basado en lo que uno cree que uno quiere. Esto es un gran problema. Un gran problema que tiene el humano es que uno cree saber lo que uno quiere, lo cual es totalmente incierto. Usted medio cree saber. Lo más maravilloso es que el Padre sí sabe lo que realmente quieres y más que eso, sabe lo que necesitas. Nosotros hay cosas que no hemos experimentado ni recibido del Padre, primero porque no se las pedimos y además porque no sabemos pedir y pedimos mal. Voy a contarle en medio esta parte. No, tal vez para concluir, tal vez con el punto. Un ejemplo de esto bíblico, para no tener a Lucas y el Play 5 en su mente. Pablo ora 3 veces, le rogué al Señor que me quitara el aguijón. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la de Dios. Busque, haga un barrido rápido en la Biblia de cuánta gente oró cosas que no pasaron. Muchísimos, porque otra vez la oración no está hecho para que recibas los regalos de Navidad. Cuando yo tenía, recién convertido de adolescente, 12, 13 años, iba a decir por alguna razón, pero definitivamente es Dios atrayéndonos a Él. Yo tenía este deseo de orar. Y una época en mi vida donde yo oré mucho. Y recuerdo que oraba de rodillas. Claro, porque yo con 12 años digo, si yo me arrodillo le meto, le doblo más fuerte el brazo. Y lloraba, y recuerdo que inclusive lloraba, inclusive a veces escribía lo que oraba. Y le estoy contando esto con toda integridad. Entonces lloraba por cosas, voy a compartir mis peticiones, era algo increíble. Dios, yo quiero una bola de básquetbol. Bola de básquetbol. Dios, ayúdame con esto. Dios, ayuda a nuestra familia con esto y aquello. Yo me acuerdo que oraba por una batería. Esteban me va a entender que eso es prioridad en una lista de oración. Yo quería una batería, porque medio sabía tocar, pero quería aprender. Y yo, Dios, quiero una batería. Y yo me recuerdo que tenía una guitarra, pero había entrado al colegio y toda la guitarra que tenía no servía para estudiar y no sé qué. Entonces yo oraba y decía, Dios, dame una guitarra. Yo tenía una lista por lo menos de 9 o 10 cosas. Y de todas esas cosas efímeras que yo estaba orando y que el cielo y Dios y todos estaban como, ay, ahí viene Diego como solista. Habían 2 o 3 que eran particularmente sobresalientes, importantes, sensibles, críticas, no solo para mi vida, pero para mi familia, para varias personas. Y yo me recuerdo que yo oré por estas cosas por un buen periodo de tiempo y les puedo dar el informe de que mi Dios, mi Padre, me dio estas cosas. Una bola de básquetbol, una guitarra, ahí está en mi oficina, tengo que arreglarla porque está viejita, pero está íntegra. Y me dio la batería. Una de las oraciones que hacía en ese tiempo, tenía 12 años, uno no sabe lo que estaba pidiendo, pero yo decía constantemente, Dios, úsame. Eso era más importante que la bola de básquetbol. Ahora yo lo pienso y lo entiendo mejor, pero yo decía, úsame. Lo que sea, lo use para algo. Úsame. Y había una petición más que en la que yo insistía. De toda la lista, Dios
creo que me otorgó, me regaló con el tiempo todas las cosas. Pero esa que era la más importante, la más crítica, la más sensible, la que yo más quería ver que sucediera, nunca pasó. Entonces sí, la bola de básquetbol, la guitarra, la batería y el poder servir, y aquello no sucede. O sea, ilustro esto porque con 12 años no tenía la capacidad de procesarlo como puedo entenderlo y procesarlo ahora, además a la luz de estudiar un texto como estos. Pero lo más importante, ¿saben qué fue? Que lo pedí. En muchos casos lo busqué en el sentido de que me moví. Y en el sentido de que lo llamé es que lo solicité y confié en Dios todo el tiempo. Vamos a esta última sección, que es esta sección donde nos muestra un padre. Dice, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? Ninguno, ¿verdad? No hagan eso. O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aquí viene una sección que quiero dedicar a los padres y madres. Pues si ustedes siendo malos, qué texto más concho, ¿verdad? Se porque da por sentado que quien sea que lea esto, ve la Biblia, quien sea que lea esto, le cae. ¿Sí me entienden? Porque yo me ofendí, yo estaba viendo el texto y dice, pues si ustedes siendo malos, pues yo no soy. Yo no me creo tan re mal padre. Claro, pero lo que viene, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Cuanto más el Padre Celestial. Ahora el Espíritu, esta es la parte clave, culminante. El Espíritu. Entonces, algo importante de este texto, gracias, es que él aterriza su argumento, su modelo y su mandato en, si van a pedir algo, pidan el Espíritu. El Padre es un buen Padre, es un Padre generoso y es un Padre que sabe dar buenas dádivas. Y la cosa más maravillosa es que las dos más gigantescas dádivas del Padre es que el Padre nos dio a su Hijo, el pan de vida. Y el Padre nos ofrece también su Espíritu Santo. Juan 16 dice, hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. ¿Recuerdan o no, man? Pidan y reciban para su alegría y para que su alegría sea completa. Si usted lee el contexto de capítulo 16 de Juan y capítulo 14 de Juan, el tema es el Espíritu Santo. Quiere decir que no solo tenemos el modelo de oración, sino que el modelo de oración está señalando a decir, ustedes lo que ocupan es el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es el Espíritu Santo? El que dice y el que afirma, Abba Padre. ¿Sabe qué es el Espíritu Santo? El que intercede por nosotros, aun cuando nosotros no sabemos ni qué pedir ni cómo decir, porque estoy destruido, porque me siento mal, porque estoy cansado, porque estoy enojado, porque tengo ira. Y el Espíritu Santo nos conecta con Padre nuestro. Tú que eres bueno, tú que provees, trae perdón, trae tu justicia, trae tu reino, haz tu voluntad, sacia mis necesidades. Y conecta riquísimo. Entonces al final nos ofrece un modelo, esta oración con todos estos elementos, nos ofrece además un mandato, pídanlo, busquen, llamen. Y al final lo que nos ofrece también es con el Padre la oración. Y toda la obra de Cristo es la que provee la posibilidad que nosotros efectivamente podamos acceder al Padre. Y el Espíritu, que podamos ser afirmados en nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Cómo estamos hasta ahí? Observamos el texto, interpretamos a partir de algunos temas teológicos generales y del contexto. Y ahora quisiera que cerráramos con algunas aplicaciones, porque claro, ya saben que una aplicación es no vayan a repetir esto otra vez, pero la conciencia que hay que tener para la oración. Entonces, en esta primera parte quisiera enfatizar en ese pedir, buscar y llamar. Voy a hacerlo rápidamente. Pedir reconociendo la necesidad. Solo la gente que es humilde puede pedir para reconocer la necesidad. Y reconociendo o sabiendo que Dios es generoso. Uno podría decir, no, pero es que uno podría decir, es que pedir es fácil. Pero mira, es que no es tan fácil. Porque pedir implica que usted se ponga en la posición de necesitado. Y la posición de necesitado te pone vulnerable y no nos gusta.
quisiéramos ser los que suplimos para nosotros. A mí nadie me ayuda, a mí nadie me anima, yo puedo hacerlo solo. Yo soy muy inteligente, muy capaz, tengo esta carrera, tengo este apellido, tengo esta casa y estas pertenencias. Entonces eso coacciona tu posibilidad de tener la actitud correcta, pero para acercarte al Padre y entonces pedir. El texto también nos narra con las bienaventuranzas. Habla de los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que piden. Los humildes, los que dicen, yo estoy en una posición tan paupérrima, tan carente, que yo siempre necesito que me suplan. Y el Padre está diciendo, claro, yo sé tu necesidad, conozco tu necesidad. Entonces es importante pedir. Yo veo en la sociedad, y lo he visto, conozco un par de casos donde personas, por no darse por menos, no pidieron. Ahí estaba la comida servida. Y había hambre, y había necesidad. Y la gente no fue. Parece raro, pero busque casos en su vida donde gente se privó de cosas solo porque no pudo pedir. Yo lo veo también mucho en la interacción humana. La gente a veces se bloquea, tal vez en un nuevo trabajo, o tal vez en un servicio o en un lugar, porque uno quisiera no tener interacción con nadie y que uno pudiera resolver todo. Pero la verdad es que es más fácil que usted hable y pida las cosas. Bueno, le ha pasado que está en una máquina, tal vez pagando el parqueo, y uno está ahí, hay una fila, y usted podría haberle preguntado a cualquiera de los que está atrás, o en el botón que dice pedir ayuda, pero usted todavía está resolviendo, ¿verdad? Usted está pasando la tarjeta, pasa uno, pasa la otra, comienza a orar, pero ¿cuánta gente no quiere pasar la congoja de pedir ayuda? De decir, no sé, en un restaurante. Estoy diciendo cosas que he visto en la sociedad de nosotros. Uno pide una cosa y tal vez le traen otra, se lo traen diferente. Y uno dice, me la voy a comer así. Papito, pues usted es alérgico. Bueno, donde me pongo rojo y me cierro todo, llama a la policía, llama a la ambulancia, llama a todo. No, pero pídalo. Levante la mano y dice, señorita, disculpe, es que yo creo que como me enredé yo, me enredó usted, pero no, es que no era esto. ¿Sabe qué le va a decir ella? Sí, claro, con mucho gusto, qué torta, no sé qué. Pero la gente no está dispuesta ni a hablar, ni a pedir. Y entonces sufrimos. Estoy en un tema financiero, estoy en un tema de pareja, de familia. Entonces, en lugar de pedir ayuda, porque hay que pedirla, que Dios nos agarre confesados. Nadie nos puede ayudar, nadie nos puede escuchar, nadie puede intervenir, porque no pido. Ok, número 2, buscar con intención, moviéndose en obediencia, haciendo nuestra parte. El ejemplo perfecto para esto es el típico, es que estoy orando por un trabajo nuevo y está aquí con el control. Ojalá que sea remoto, le están haciendo una llamada. Órale, por un trabajo porque yo ocupo. Entonces, claro, voy a estar orando. ¿Y en qué estás buscando? Estoy buscando específicamente en el estudio del estado de ánimo de los saltamontes antes de que un sapo se los coma. O sea, cosas tan específicas. Entonces yo digo, vea, voy a orar por ese trabajo. Está interesantísimo además el tema. Pero has pensado buscar en otras áreas. Has pensado decir, apúnteme en todo. No, pero no es para tanto. Entonces no es tanta la necesidad. Entonces es el ejemplo perfecto para decir que si usted está orando por un trabajo, usted se levanta, se baña, se pone sus mejores y sale y pide trabajo. ¿Dónde, Diego? En todo lado, donde sea. Y lo pone en Facebook. Uy, no, qué ridículo. Y mis amigos van a ver que yo estoy sin trabajo. La mitad de los amigos tampoco tienen trabajo, lo mantiene su papá. ¿Verdad? Pero es que se me va a acabar la suscripción de Disney, de HBO y la de Spotify. Ote todo eso. Póngase a orar y póngase a buscar un trabajo. Lo mismo aplica con las parejas y los novios. Dice, Diego, es que vea, en Nexo los muchachos son muy feos, así me han dicho. Aquí, hablemos toda la verdad. Pero personas no es toque. Y los muchachos me han dicho, Diego, pero es que en Nexo las muchachas son muy feas. Así. Mentira. Bueno, cierto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sé yo? No sé.
Quizás, voy a decir. Pero el tema es que a veces y es que no sale nada. Pero es que estás ahí, jugando, y estás solo metido y no sales, no interactúas. ¿Dónde están tus amigos? ¿Cómo te mostraste amigo? Es que quiere que llegue ahí de una doncella en un carruaje. Entonces usted le pone play al Xbox. Entonces pone la canción de cuando doña Florinda veía al señor Girafales. No se puede, señores. Uno ora y busca con intención. La oración tiene que, como es una acción de fe, también tiene que provocar un movimiento de fe. Y buscar, yo en esto, en mi vida, yo he aprendido que uno pide y llama e insiste. El segundo, llamar, tiene que ver con confianza, con certeza de que el Padre nos escucha. Si usted entraba a orar, usted dice, bueno, quizás Dios hoy no me atiende. Ya de entrada, todo tu ejercicio de fe y lo rico de la oración se pierde. 3 cosas es pedir, buscar y llamar y repetir. Todo el tiempo. Diego, pero si no concede lo que... Eso es irrelevante. Lo que el Padre está diciendo es que hagas esto. Y Él va a responder según su voluntad. Y a mí, según su voluntad, es lo que a mí me conviene. Y ese es el caminar en un ejercicio y una vida de fe bíblica, cristocéntrica, correcta. Les voy a dar un ejemplo. Este hotel. Cuando nosotros recién fundamos la iglesia, estábamos en ese proceso, por una cuestión también de fe, alguien en la reunión dijo, ocupamos un lugar céntrico, ahí en la sabana. Era un chiste. O sea, nadie estaba proponiendo la sabana para un lugar para reunirse. Pero entre el chiste salió como, bueno, busquemos un lugar, pidamos un lugar. Entonces un domingo, yo le dije a los chiquillos, bueno, entonces alistémonos como que fuéramos para la iglesia y que la iglesia está en la sabana. Así, sí, hagamos. Aquí donde Lucas, Gael, Felipe, todos hacen cara de como, ya va, día maravilloso. Día maravilloso que inventó papá, lindo plan. Entonces nos montamos, yo dije, vamos a calcular cuánto duramos, digamos que la iglesia está ahí, vamos a ver cuánto duramos. Yo con alabanza así todo. Casi nunca con alabanza de carro. Marcos, Mitsumen, y toda la cosa. Entonces yo dije, hagamos que está aquí. Y yo comencé a meterme en todas estas calles. Comenzar a ver dónde hay un lugar, dónde hay un local, dónde hay una cosa. Todo allá. Después terminamos con un picnic en la sabana. Pero descubrí varias cosas. Primero descubrí este hotel. Después pregunté en el Teatro Castella, que estaba aquí. Que fui y pregunté, ¿cuánto vale? No la cosa, yo salí de este colegio, hágame el trabajo, hágame algo. Yo les pago, lo que sea. Pero fui y lo negociamos. Era una cosa ridícula de precio. Y entonces yo comencé en la idea de, bueno, aquí es un hotel. Todos los hoteles te van a cobrar por consumo. O sea, ningún hotel te da como el espacio. Como, ay, deme este espacio por tanto dinero. No, siempre dicen, una actividad perfecta, ¿cuántas personas? Son 100 personas. Desayuno, o break, o almuerzo, o cena. Le digo, vea, señora, aquí nadie va a venir a comer. Cristo es el pan de vida, no me lo sucede. Entonces, esta señora y una señora de otro hotel, no sé qué, todo el mundo me dijo, muchacho, pero es que así no funciona. Usted tiene que venir y consumir. Entonces bueno, primero es esta conversación por teléfono. Después vine. Y después hablé con otra persona, hasta los textos que usted tiene que tocar la puerta, hasta que sale que tiene que salir. Bueno, 2 o 3 veces, entonces ya tuve la conversación con la que uno tiene que tener conversación. Y le dije, vea, yo ocupo el espacio. Esas horas, domingo, a las 10, ¿quién le viene al hotel, señora? Un 15 años a las 10. Yo no vengo, o sea, alguien me invita. Yo, no, ni que fuera Talía, ¿no? O sea, vea, ganemos. Yo voy a darle esto, pero aquí nos vamos a reunir por lo menos 5 años. Yo creo que van a ser menos, pero llevamos 3. Yo le dije, hagamos un trato. Lo que le voy a consumir es una estación de café y la merienda de los niños. Los niños son 10, 15 niños. Hagamos algo. Y esa persona nos ofreció, papá, estamos aquí. Ya no cabemos aquí, por si acaso de la historia. ¿Saben qué hay que hacer? Pedir, buscar y llamar. Ahora, cuento esto, no lo tenía planeado en mis notas, pero está precioso. Cuando yo hice esto, lo hice
yo y un grupo de 7 personas. Pero ahora es este grupo de 7 personas. ¿Sí me entienden? Todos ustedes podrían orar por eso. Ustedes pudieran pedir y llamar y buscar hasta que hables con la persona que ocupas hablar. Yo no sé cuántas veces en mi vida yo he pasado de, uy, ahí vienen eso. Uy, ahí viene el pedigüeño. Uy, ahí viene. Y no tengo problemas con eso porque yo entiendo que el mandato de Dios es que le pida. Al final, ¿sabes qué estás haciendo? No les estás pidiendo a la gente. Le estás pidiendo al Padre que Él te abra camino, te revele cuándo y cómo las cosas van a suceder. No para tu gloria ni para tu beneficio, sino para la gloria de Él. Así que si usted no va a pedir, aprenda a pedir. Aprenda a buscar y moverse y a llamar y llamar y llamar y llamar y llamar. El resultado puede ser lo que querías. Podría ser otra cosa diferente. Pero como siempre la voluntad de Dios será lo mejor. 2 cosas con las que termino. Número 2, perseverancia en la vida de oración personal. Ese es su tiempo a solas. Usted tiene que luchar por ese tiempo, pelear por ese tiempo. Porque si no, las otras cosas te lo consumen. Si comienzas el día y ni siquiera tienes chance de orar, ya durante el día no va a haber más chance. Entonces tienes que defender tu tiempo de oración, y tienes que pensar qué es el tema, qué es el contenido de nuestras oraciones personales. Y ya tenemos un montón de guía de modelo. Exalta al Padre, reconoce al Padre, pide por tus necesidades, pide por esas cosas que estás careciendo, pide por su justicia, todo lo que ya vimos en el texto, pide por tu familia, pide por salud quizás, pide por sabiduría. Muchas veces no hacemos esto, pero pedimos por cosas tangibles, materiales, y lo más importante de tu vida es lo no tangible. Yo ocupo paciencia, no hay dónde comprarla. ¿Alguien ha encontrado? Entonces yo, en lugar de estar pidiendo por cosas, yo tengo que ir al Padre y decir, yo, Padre, necesito paciencia, necesito dominio propio, cosas invisibles que yo necesito, mi familia necesita. Yo necesito sabiduría. Capaz que pido por dinero y no tengo sabiduría, entonces agarro el dinero y me destruyo los míos. Mejor pido sabiduría, y si viene una bendición económica, con esta sabiduría, aunque sea poquito, hago mucho. Pero están los tontos que piden dinero, así se llaman, ¿no? Los tontos que piden dinero y no tienen sabiduría, ese dinero se los destruye, y destruye los suyos, su matrimonio, sus hijos. Pida sabiduría, pida gozo. ¿Sí me explico? Pidamos por lo invisible. Y en la perseverancia de la oración corporativa, aquí me refiero no a la iglesia como una corporación, sino al cuerpo de Cristo. Oremos unos por otros. Le voy a dar un consejo. Acostúmbrese a que sus oraciones terminan más cargadas con las peticiones y las necesidades de los otros que las suyas. Un día me di cuenta de eso y yo dije, ¿qué momento que es esto? ¿Qué pasó? Postergué algunas cosas y me di cuenta que estaba orando por este, por aquel y por el otro. Ya cuando iba a terminar, yo tenía algunas cosas ahí, el play de Lucas y esto, y ahí quedó. Aprendamos a orar por los demás y hacerles saber, estoy orando por vos, bro. Oremos juntos, ¿verdad? En la comunidad nosotros lo hacemos de vez en cuando, oremos en parejas o en tríos, compartamos las peticiones. A veces ni es necesario compartir las peticiones. Ya sabemos que Dios sabe nuestra condición, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestra carencia, y quiere que nosotros podamos suplir estas cosas. Varios textos para no dejarlos ir. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento. ¿Cuándo? Todo momento. Estoy triste, oro. Estoy feliz, oro. No estoy, oro. Con peticiones y ruegos. ¿Sabe qué son ruegos? Una súplica. ¿Sabe quién suplica, quién ruega? El que sabe que solo de una persona, de un ser, puede venir todas las cosas. Manténganse en alertas. Ojo aquí, perseveren en oración por todos los creyentes. ¿Saben quiénes son todos los creyentes? La iglesia. Por el crecimiento de nuestras vidas. Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. No hay nada más lindo que si vas a pedir, la petición vino después de una expresión de agradecimiento. Que tu agradecimiento se coma tu necesidad por pedir. Estoy tan agradecido, Dios, y reconozco, y mientras oro me doy cuenta que esto que según yo iba a pedir ya no lo pido.
Es que estoy agradecido, estoy saciado, es suficiente, Padre. Tu gracia me basta. Estoy completo, estoy bien, es suficiente. Filipenses, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Termino con esto. Vivir, que es algo que Jesús nos modela aquí, que es algo que debo creer o imitar del texto, que el texto salta, no de lo que yo dije, pero lo que el texto salta. Y muy importante, y sobre todo con este tema, compartir. ¿Quién en mi entorno necesita la oración? O necesita que yo le enseñe a orar y que lo guíe. ¿Y cómo puedo compartir esto? Con mi familia. ¿Oras por tus hijos? ¿Oras con tu esposa? ¿Lo hacen recurrentemente? A mí me encantan las oraciones de mis hijos porque son su corazón y las dicen. Yo siempre les he dicho en las noches, les enseñé, hoy vamos a dar gracias, vamos a decir, Dios, gracias por, y termina la oración. Entonces dice, gracias por esto. Felipe una vez se puso a agradecer por todos los muñecos, gracias por Spider-Man, por Batman, por Superman. Bueno, podemos, Dios sabe. Pero también les he dicho, la otra es, Dios, tú eres. Entonces, tú eres bueno, tú eres bondadoso. Por ahí Gael, Dios, yo quiero un play. No, Dios, tú eres. Vale, gracias por Dios, tú eres. No puedes ir a lo otro sin Dios, tú eres. Y entonces dicen, ¿pero qué, Dios? Tenemos que conocer a Dios, sus atributos. Tú eres bueno, todopoderoso. Eres sabio, eres prudente. En una de esas, Lucas dijo, Dios, tú eres gracioso. Y yo, no, santo. ¿Cómo? ¿Tú eres gracioso? Sí, que es la gracia de la... Está bien, sigamos orando. Al final de la oración es, Dios, te pido. Te pido por mi mamá, por mi papá. Te pido por esto, por lo otro. Esperamos de pie. Oramos. Les conté una historia con mi abuelita María Elena, una mujer de fe, sencilla, que me enseñó esa primera experiencia de orar y de repetir y sus oraciones y sus lecturas. Después les conté que cuando tenía 12, 13 años, estaba insistiendo en oraciones. Todas vinieron y la que más quería, un camino. Y una historia con la que quiero cerrar más es el día que mi papá murió, y nos dimos cuenta que él estaba en un lugar, no sé qué, mi hermana estaba conmigo. Y mi hermana se fue él murió en un lugar público, entonces tenía que correr, yo creo que lo hizo propio, tenía que correr y reconocer el cuerpo. Y me dijo, tome, ahí está abuelita, vaya y le dice, abuelita, la mamá de mi papá. Y yo, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces yo voy de mi abuelita está sentada ahí, estábamos todos impacientes porque no lo encontrábamos en el hospital donde nos dijeron que estaba. Entonces yo voy de mi abuelita y no le dije, yo nunca le dije a mi abuelita que mi papá murió. Yo abracé a mi abuelita y comencé a orar dándole gracias a Dios por mi papá. Entonces ella supo que papá murió. La oración va a salvar tu vida. En el sentido de que, ¿qué otra cosa vas a hacer entonces? ¿O a quién más vas a pedir? Si no es al Padre. Y esa oración, en otro estilo, en otra emoción y en otra realidad, todos ustedes van a experimentar la oración en el gozo, en la celebración, pero también en el duelo, en el dolor, en la pérdida. Yo quisiera que como iglesia seamos expertos en orar. Este era un título de prosperidad. Pero si nosotros en algo somos prósperos, es que tenemos un Dios bueno, generoso, disciplinado. Papá, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad de gozar de tu espíritu, de tu presencia, pero de gozar también de la iglesia y de la amistad y del vínculo que nos has permitido desarrollar y tener juntos. Es un vínculo por el espíritu, es un vínculo por tu palabra, que hoy vinimos a escuchar tu voz, tu consejo, tu sabiduría. Gracias por darnos a Cristo y darnos el texto, para que entonces a través del texto conocemos al Cristo y a través del Cristo conocemos de tu amor generoso, de que eres un Padre bueno, que da buenas dádivas
y que nosotros como padres no podemos ni siquiera darle a nuestros hijos todo lo que quisiéramos, pero confiamos de que tú eres el Padre dador de todo lo que requerimos para nuestras vidas y para los nuestros. Hoy queremos orar reconociendo que eres santo, santo, santo. Clamamos por tu reino en nosotros, tu voluntad y tu soberanía. Reconocemos que hoy podemos ser hijos muy amados y hijas muy amadas. Tenemos este vínculo estrecho de confianza. Rogamos que tú suplas de ese pan y esa necesidad que tú conoces de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos protejas de la caída, del error, de la duda, del pecado. Te rogamos, pedimos perdón por nuestros pecados. Enséñanos también a perdonar y amar a aquellos que han faltado a nosotros. Te rogamos por esta comunidad, que juntos podamos caminar en el proceso de ser hechos discípulos y discípulas de Cristo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.